tanto, parte del soporte que requiere el sistema de información está en la gestión del sistema operativo y no tener que llegar a un tan bajo nivel para saber qué llamadas al sistema se estuvieran haciendo. Sin embargo, hay que saber que existen y cómo funcionan. Esto no quita a que parte de nuestras incumbencias como ingenieros en sistemas nos puedan llevar a dedicarnos a la programación a un bajo nivel del sistema operativo o hasta de assembler, ¿sí? Con respecto a las llamadas al sistema, pero no es la orientación en sí de la carrera, ¿sí? Eso es para que se entienda, porque a algunos por ahí les gusta mucho la parte de programación, pero siempre recuerdo que nuestra carrera es sistemas de información y no programación, ¿sí? Para programación se aprende el lenguaje, quiero aprender assembler, me siento, aprendo, voy a un curso y aprendo sobre un lenguaje, y después si quiero Java, voy y aprendo sobre Java, aprendo el lenguaje. Acá lo que hay que aprender son todo lo que tiene que ver con la gestión, todo lo que tiene que ver con la lógica de programación, ¿sí? Y después cada uno verá el lenguaje que le guste. Es más, hay gente que tiene una capacidad en la lógica, de tal forma que no le importa el lenguaje de programación que le pongan al frente. Le pueden poner Go, o le pueden poner Java, o le ponen C#, y no tienen ningún inconveniente en programar porque es una cuestión de cambiar la sintaxis, nada más. Pero en realidad lo que ocurre es lo mismo, el if es lo mismo, toda la lógica es la misma, ¿sí? A eso estamos haciendo referencia. Bueno, el espacio privado de estas instrucciones que tiene el programa, ¿sí? Y los datos que conlleva o que necesita para saber justamente en las direcciones. Cuando hablamos de direcciones, son direcciones de memoria, que son específicas de ese proceso. Por eso se llama espacio privado, porque es propio de ese proceso y no ningún otro proceso debería poder acceder a ese espacio. Nadie puede acceder a ese espacio porque es un espacio privado. Y el espacio compartido de direcciones. O sea, ahí tenemos todo un espacio que en realidad, como la memoria no deja de ser compartida, porque estamos usando una memoria para multiprogramación, nos encontramos juntamente con que estas direcciones son compartidas y puedo tener también por ahí datos que son compartidos, ¿sí? Habrá que ver cómo se autoriza o no el uso de esa memoria, ¿sí? Eso está asociado más a la autorización, ¿sí? Que yo permita o no el que se puede usar esos espacios por parte de varios procesos a la misma información, a los mismos datos. Bueno, la pila del sistema es este conjunto que es ordenado porque obviamente es una caja y yo voy poniendo y sacando, como no saco todo para sacar el que está más abajo, sino que voy poniendo y voy sacando el que está más arriba, ¿sí? Entonces, esto utiliza justamente este concepto del LIFO, ¿sí? De lo primero que entra es lo último en salir, y la idea es ir almacenando justamente esos parámetros que van a tener que ir siendo modificados, o sea, las direcciones de retorno al procedimiento para saber en qué punto tiene que continuar, ¿sí? Llamadas al sistema, un write, un read, ¿sí? Como por ejemplo podría llegar a hacer, un write y un read pueden ser de cualquier cosa, de memoria, de disco, de lo que sea, ¿no? O sea, es una primitiva, es simplemente no solamente relacionarlo con el disco, sino relacionarlo con que es una llamada al sistema. ¿Por qué se llama llamada al sistema? Porque quien la va a producir, quien la va a tener que ejecutar, en realidad es el sistema operativo, ¿sí? Y no el programa de usuario. Por ejemplo, si yo quiero ir a buscar algo al disco, no lo va a hacer el programa de usuario, lo va a requerir hacer el sistema operativo. Ahí vamos a ver lo que se llama modo usuario, modo núcleo, ¿sí? Que es el modo de ejecución. Entonces, esto tiene como objetivo, por lo tanto, una de las cuestiones a tener en cuenta acá es que esta caja tiene un límite. La caja tiene una base, tiene una parte superior que es el máximo al cual yo puedo llegar de ir colocando. Por ejemplo, recién hacemos el ejemplo de la carpeta, bueno, llegará hasta el límite y de ahí más no puedo poner. Entonces, ¿qué puede pasar acá? Yo tengo la base, tengo el límite superior y voy a tener otro que es la dirección de retorno para saber, bueno, justamente cuál fue el último en el cual estuve trabajando, porque la caja puede estar a medias, ¿sí? No está llena. Entonces tengo que saber dónde estoy parado, ¿sí? Cuál es el último, que es el último que entró, para ser el primero en salir y ser ejecutado, ¿sí? Bien, y con respecto al bloque de control de proceso, que era lo que estábamos viendo, que era parte de la necesidad para que yo pueda controlarlo al proceso, que el sistema operativo tenga la capacidad de gestionar el control de ese proceso, es una estructura que la
bueno, un problema porque no sabríamos quién lo podría llegar a cabo, quién lo podría llegar a ejecutar, ¿sí? Bien, contiene toda la información que necesita el sistema. Por eso es que en el bloque de control nos encontramos con algo como esto. La identificación del proceso, la información que es de estado del procesador e información de control del proceso. Identificación del proceso, necesito saber a quién estoy haciendo referencia, ¿sí? De quién estamos hablando, cuál es el proceso, necesito saber el ID de ese proceso, ¿sí? Información del estado del procesador para saber en qué estado se encuentra ese procesador con respecto a algo que vamos a ver que se llaman los registros, ¿sí? Donde yo tengo que saber justamente cuáles son, en qué estado se va a encontrar en algún momento ese procesador, si lo tengo que sacar a ese proceso y volver a colocar. Y lo que es información de control del proceso, donde de alguna forma yo le voy a dar indicaciones a ese procesador, porque recuerden que esto es a puertas cerradas, donde yo le digo al procesador, mira, este proceso tiene privilegios, ¿sí? O tiene llamadas, y en ese momento va a haber que hacer una llamada al sistema, va a tener que hacer cambios. Bueno, hay distintos datos que pueden ser justamente brindados a través de este bloque de control del proceso, ¿sí? Con el que lo puedo llegar a gestionar. Entonces, veamos el contenido, ya explotemos nuestro bloque de control del proceso y veamos qué es lo que tenemos ahí adentro, ¿sí? Bueno, primero nos encontramos con el Process ID. Ese Process ID es utilizado como una referencia cruzada con otras tablas, y lo que le hablaba anteriormente. Yo tengo varias tablas y la manera de identificar, por ejemplo, las direcciones de memoria donde está un proceso, es conocer, bueno, justamente sobre esa información, ¿no? Entonces, parte del Process ID es sumamente importante porque es el dato que lo identifica. Profesor Padre, que la semana pasada justo uno de ustedes había planteado de que abramos el administrador de tareas y agregaron esa columna para ver ese dato, y ahí el Process ID lo que vemos es quién es el padre de ese proceso. O sea, podemos ver el PID del papá, ¿sí? Eso es lo que estaríamos viendo. Esto nos sirve, y es muy importante tener el conocimiento, digamos, por parte del sistema operativo, porque vamos a suponer que ocurra la situación de que el proceso de ese sistema operativo, el proceso padre, tiene una falla, se comete un error y por algún motivo el sistema operativo tiene que eliminarlo, deberá conocer quiénes son sus hijos para poder eliminarlos también. O sea, de alguna forma, suena duro, pero es cuando comete un error el padre, si yo mato al padre, tengo que matar a todos sus hijos también, ¿sí? Así sería el concepto de lo que ocurriría. Y el UID, que es el User Identificador de usuario, donde podemos saber a quién estamos haciendo referencia, a quién estamos haciendo referencia por ejemplo, para el control de cuotas, ¿sí? Supónganse, para saber los archivos que están abiertos, para utilizar, por ejemplo, en la tabla de archivos. Es un ejemplo, ¿no? Para saber qué permisos tiene, para saber después qué comandos se pueden ejecutar. Bueno, hay un montón de datos necesarios que requieren la identificación. Bueno, esto sería justamente parte de este bloque. Entonces, vamos a suponer, ahí tenemos un proceso padre A que disparó un proceso padre B, un proceso B y un proceso E. Entonces, tenemos dentro de ese proceso B dos procesos más con el que nos encontramos, que son el C y el D, que son hijos del B, en este caso, ¿no? Entonces, acá podríamos consultar, ¿sí? En esa jerarquía, y yo podría decir quién es el padre del proceso B. Bueno, el padre del proceso B es el proceso A, ¿sí? ¿Recuerdan cuando vieron en matemática discreta los grafos dirigidos, cuando vieron árboles, por ejemplo? Bueno, acá están viendo una situación similar, ¿no? Están viendo lo mismo, ¿no? Entonces, por ejemplo, para la representación de estado se utiliza justamente ¿cómo se llama? Y en algunos casos los árboles, por ejemplo, para las búsquedas en cosas que tiene que hacer el sistema operativo. Hay distintos tipos de árboles que uno puede llegar a aplicar. ¿Pueden dos procesos tener el mismo PID? A ver, ¿qué se les ocurre a ustedes? ¿Podrían dos procesos tener el mismo número de identificador? A ver. No debería, ¿no? No debería, exacto. No debería y no lo tiene. No, no. Justamente es unívoco, ¿sí? O sea, cada Process ID es unívoco. O sea, nosotros normalmente
lo que hacemos es utilizar nombres nominales. O sea, por ejemplo, no sé, ahí estoy viendo justo Benjamín Díaz, el usuario nominal sería B Díaz. Sin embargo, para el sistema operativo, eso es un valor nominal, es un atributo, pero en realidad el valor, lo que le vale al sistema operativo, 1001. Entonces, 1001 representa a ese usuario. Por lo tanto, él va a hacer seguimiento del valor 1001 cuando siempre se esté hablando de B días, ¿sí? Entonces, de esa manera es que yo tengo un user ID. El process ID, cuando lo ejecuta un usuario, está asociado a ese usuario. Y por lo tanto, no puede haber dos números de procesos iguales, ni para ese usuario, ni otro usuario que tenga el mismo process ID. Obviamente que cuando uno realiza algún tipo de ataque al sistema operativo, lo que busca normalmente hacer es buscar un process ID que tenga ciertos privilegios y intentar de tomar ese process ID y hacerse pasar por él. Entonces, yo asumo los privilegios y puedo hacer cosas bastante interesantes pidiéndole al procesador, ¿no? O sea, puedo elevar privilegios que se denominan haciendo uso de este tipo de situaciones. Es muy común. Profe, Este tipo de ataque. Sí, Ignacio. perdón que le corte. Si un proceso muere o se termina y ese ID ya no se puede volver a usar, ¿no? Los ID de procesos, si mueran o terminan, lo que sucede es que se van renovando, ¿sí? Se van renovando. ¿Qué significa? Que normalmente no lo vas a usar, ¿sí? No lo vas a usar, pero cuando te haga falta un número de ID, va a buscar el número de ID que esté disponible. Y pues, en algún momento se te va a agotar, ¿sí? Recordad que los números son limitados también para el equipo, ¿no? O sea, no llega al infinito, que está asociado a la cantidad de bits que puede manejar y demás. Puede crecer, pero en algún momento es muy probable que lo termine usando. No lo usa, pero sí se puede dar que lo vuelva a usar. Se puede dar que lo vuelva a usar, total, digamos, es otro proceso, ya es otra instancia, es otro momento, ¿sí? Bien. Bueno, entonces, continuando con esto, ¿sí? Como parte del bloque de control del proceso, también dijimos que teníamos información de estado del procesador, ¿sí? Información de estado del procesador. Cuando hablamos de información de estado del usuario, o sea, dentro del procesador existen registros y esos registros pueden ser accesibles o no por el proceso de usuario. Entonces, esto es lenguaje de máquina. Estamos acá hablando de lenguaje de máquina. Y el procesador va a permitir o no que se accedan a esos registros. ¿Cómo lo va a permitir? Bueno, con esto que se llama modo usuario, modo privilegiado, que son modos de ejecución. ¿Por qué? Y porque cuando yo estoy en el procesador, ¿en qué estado estoy? Estoy en estado de ejecución. Entonces, cuando estoy en estado de ejecución, la pregunta es, ¿yo puedo acceder a cualquier registro? ¿Puedo acceder a toda la información que haya disponible? ¿O puedo acceder a una limitante de esos registros? Bueno, esto está muy asociado a eso y bueno, hay registros que son visibles del usuario. ¿Por qué? Porque ahí va a haber muchos registros que pueden ser de otros procesos, porque el procesador, parte de sus capacidades hardware que tiene hoy en día, es de dejar cierta información de a lo mejor otro proceso, porque el registro actual no requiere el uso de todo, entonces deja información de otro proceso para que cuando se retome la ejecución de ese proceso sea mucho más rápido. Y eso está asociado por ahí a los cambios de contexto, que es algo más rápido. Ya vamos a charlar sobre eso. Entonces, ante situaciones como esta, yo tengo que decirle justamente qué registros son visibles por parte del usuario. No puede acceder a cualquier cosa. Y el registro de control y estado, que está asociado a justamente el registro del procesador para controlar esos registros, donde yo le voy a decir, bueno, el contador de programa, donde le tengo que indicar al procesador, mira, vos para continuar con este proceso tenés que seguir desde esta dirección, ¿sí? El contador de programa le pila, el procedimiento o la llamada sistema que continuaría para que él siga con esa ejecución. Así como códigos de condición de operaciones aritméticas que tienen que ver con signos, con informaciones de estado, ¿sí? Como las interrupciones habilitadas o no, o los modos de ejecución. Interrupciones habilitadas. ¿Por qué? Porque puede suceder lo siguiente, que un proceso, cuando entre en ejecución, yo le puedo indicar como sistema operativo en el bloque de control del proceso, le mando información al procesador y le digo, mira procesador, cuando este proceso entre en ejecución, nada lo puede interrumpir.
nada lo puede interrumpir. O sea, nada lo puede interrumpir no lo puede interrumpir una interrupción de entrada-salida de un dispositivo que terminó, por ejemplo, hacer una lectura y quiere liberar el dispositivo, no lo va a poder interrumpir. Una interrupción de reloj, o sea, ¿qué significa? Que ese proceso va a entrar en ejecución y hasta que el mismo proceso no le diga, terminé, ¿sí? O le diga, mira, habilito la interrupción, ¿sí? Que él mismo la habilita, no se va a dar. Entonces, acá ocurre una situación muy interesante y son los riesgos de una programación no controlada o una programación no segura. Haya ocurrido en las primeras picado de teclas que hicieron, en las primeras programitas que hicieron, seguramente les ha ocurrido que entraron en un bucle, o sea, en una estructura repetitiva que quedó en forma infinita. ¿Por qué? Porque ese bucle queda sin una condición de corte. Entonces, en la estructura repetitiva se olvidaron de ponerle el corte. Bueno, ustedes imagínense que entran al procesador de ejecución y le dicen al procesador, nadie te va a interrumpir hasta que termines con el proceso. Y yo dejé un bucle infinito, ¿sí? Y eso quedó dando vuelta. Bueno, ese procesador quedó inutilizado, ¿sí? O sea, ya no tengo opción de accederlo. ¿Por qué? Porque queda inutilizado porque mi proceso está consumiendo todo y yo le dije que no puede ser interrumpido. Entonces ese equipo queda inutilizado, queda clavado, ¿sí? Directamente. Así que una situación como esa, ¿sí? Una situación como esa puede llegar a darse si yo me olvido no solo de la condición de corte, porque no solo no me tengo que olvidar de la condición de corte, sino que además tengo que cambiar, cuando se está ejecutando el proceso, yo tengo que tener explícitamente ahí colocado de que esto debe volver a habilitarse, ¿sí? Que debe volver a habilitarse para que puedan ocurrir nuevamente las interrupciones, ¿sí? El modo de ejecución está asociado a modo de ejecución, ya sea con respecto a modo de ejecución de usuario o modo de ejecución núcleo. Porque el modo de usuario va a permitir ejecutar cierta cantidad de instrucciones. Por ejemplo, el modo de usuario no puede, cuando un proceso dice necesito un archivo, ir a buscar el archivo directamente. No, lo que va a ocurrir ahí es pasar al modo núcleo, al modo privilegiado. Ese modo núcleo va a asumir este proceso de interrupción y va a hacer lo que tiene que hacer para ir a buscar la información al disco, pero no va a dejar que el proceso lo haga solito, sino que él lo va a hacer. Entonces, cuando uno cambia de este modo usuario a modo núcleo, lo que está haciendo es cambiando los privilegios que tiene. El modo usuario es muy limitado, el modo núcleo es totalmente habilitado para hacer lo que se le ocurra. Y por último, bueno, los punteros de pila, donde cada proceso tiene, como dijimos anteriormente, una o más pilas del tipo de sistema de el último que entra, el primero en salir. A ver, profe, para que un proceso se inicie con la máquina al prenderse, ¿necesitas tener permisos de administrador? Bueno, eso depende de los sistemas, muchas veces de los sistemas operativos y del tipo de proceso que vos requerís. Hay que ver qué tipo de proceso es. No todos los procesos requieren tener permiso de administrador, ¿sí? Pero hay algunos en particular que sí lo requerían. Estamos hablando de procesos. A lo mejor me estás queriendo hacer referencia a aplicaciones. Ya en las aplicaciones hay que ver y hay que ver qué es lo que te permite. Tengan en cuenta que una cosa es modo núcleo. El administrador de un sistema operativo lo que tiene es la capacidad de ejecutar muchas más aplicaciones y tocar cosas que uno quiera del sistema operativo, pero no significa que tiene la capacidad de modo núcleo. El modo núcleo, para que lo entiendan, se los pongo con un ejemplo claro. Ahí entiendan, para que lo entiendan. Por ejemplo, en el modo núcleo, ¿sí? El modo usuario dice, quiero ir a buscar un archivo. Entonces, ahí no me hace falta tener permisos de administrador, no me hace falta. Yo soy el usuario F. Gibellini y probablemente ustedes tienen deshabilitado el usuario administrador, tienen habilitado todo lo que tiene que ver con la administración y tienen un usuario que se llama F. Gibellini, listo. Entonces, cuando F. Gibellini dice quiero abrir un archivo de Word, no me hace falta ser administrador para abrir el archivo de Word. El proceso que disparó Fabián Gibellini ir a buscar un archivo al disco. Es el sistema operativo el que tiene que ir a buscar eso. Entonces ahí actúa el modo núcleo, ¿sí? Y no el modo usuario. Sí, Lorenzo, disculpa. No, te quería consultar porque yo había generado Windows, ¿no?
O sea, Sí, yo ejecutaba un archivo del tipo de CMD o BAT y, bueno, hacía que haga tal cosa. Y yo quería que al cerrar esto o apagar la computadora se inicie nuevamente solo, eh, conjunto al inicio del programa, digamos, al inicio de la sí, computadora. sí. ¿Y Y dónde ahí lo quería pusiste? preguntarte si era en modo de núcleo. Bueno, en No, este no, no. caso en Windows no sabía cómo No sería. necesariamente, no, no necesariamente. Porque depende de los recursos que necesite, si necesitan, si eso que estás planteando vos necesita elevación de privilegio, necesariamente. Claro, No sería necesariamente. dependiendo de las instrucciones que hace ese Ahí está el tema, muy bien. Depende de las instrucciones. Estamos hablando de más bajo nivel, estamos hablando de Claro, llamadas claro. al sistema y demás, ¿sí? Por ejemplo, Entiendo. un abrir en un Word, no, para uno es un clic, pero sin embargo, vuelvo a insistir, por debajo ocurren miles de llamadas al sistema, ¿sí? Que uno las podría capturar. Vienen aplicaciones para auditar eso y ver justamente cómo se disparan y todas las llamadas al sistema que se generan. Así como, por ejemplo, nosotros pudimos lograr con uno de los grupos de investigación del laboratorio detectar algunos ransomware y poder frenarlos, ¿sí? ¿Por qué? Porque tuvimos que llegar al nivel del kernel, tuvimos que programar al kernel para obtener información del kernel que nos diga las llamadas al sistema cuando cada proceso se ejecutaba. Y de acuerdo a la cantidad de llamadas que hacía, la posibilidad de que detectábamos un ransomware. Eso nos permitió encontrar ransomware, pero con falsos positivos. ¿Por qué? Porque hay otros procesos que son similares a cómo trabaja un tipo de malware como el ransomware, pero que no eran un ransomware. Por ejemplo, por ahí nos habíamos encontrado con algunos casos de compresión de archivos y nos los tomó también como si fuese un ransomware y era simplemente un cipeo, un RAR, digamos, de un archivo. Entonces, hubo que buscar otras variables que nos permitieran detectarlo, ¿sí? Y ahí pudimos generar un detector a nivel del Linux que nos permite tocar el kernel, ¿no? Pero sí, calculo que te pude haber contestado, Lorenzo. ¿Cómo puede llegar a solucionar que el dispositivo se briquee? Se briquee es que se clave. ¿Me estás hablando, Alejandro? Si es que se te tilde o se te clave, y bueno, se supone que lo solucionas habilitando las interrupciones. Teniendo las interrupciones habilitadas no vas a tener ese problema nunca, ¿sí? No tenés que inhabilitar, porque si la inhabilitas, obviamente el procesador no va a ser nunca interrumpido. Ese es el tema. Por eso es que los procesadores están todos habilitados, ¿sí? Pero bueno, es una alternativa, es una opción de la que uno puede llegar a manejar en esta situación, ¿sí? Me refiero, bueno, bien. Bueno, cualquier cosa me consultan si no contesté la pregunta o me la rearman a la pregunta. Bueno, continúo entonces. Estábamos en registro de control. Perdón, ¿dónde estábamos parados? Acá sí. Y bueno, lo último que les había planteado era esto, ¿no? El puntero de pila, donde es otra información que necesita el procesador, porque ahí es donde sabe la dirección donde se encuentra el procedimiento o la llamada al sistema requerida para poder continuar en este caso, ¿no? Bien, sigamos entonces. Los siguientes datos también son parte del bloque de control de proceso, información de control ya del proceso en sí, y acá nos encontramos con una variedad interesante para poder controlar el proceso. Por ejemplo, información de planificación y estado, donde yo tengo que saber en qué estado se encuentra ese proceso, la prioridad que tiene, el algoritmo de planificación en el que está basado y los eventos, por ejemplo, los eventos que puede llegar a estar esperando ese proceso, la prioridad porque es la que le va a permitir alimentar al planificador y saber dónde lo tiene que ubicar de acuerdo a esa prioridad en la cola, ¿sí? El estado en el que se encuentre, ya sea listo o sea en ejecución, eso lo tiene que saber él desde afuera, ¿sí? Para saber dónde está, si está ejecutándose, si están listos, si están en suspendido, donde se encuentre. La estructuración de los datos, punteros a otros procesos. ¿Por qué? Porque puede haber procesos que se van a comunicar con otros procesos. Entonces, es más, un proceso padre que dispara un proceso hijo es un proceso que se comunica con otro proceso. Será padre, será hijo, pero son dos procesos, ¿sí? Después vamos a ver que existe el concepto de hilos y ahí nos vamos a encontrar con otro tipo de esquema, pero acá tenemos procesos que se comunican con otros procesos y en esa comunicación existe lo que se llaman los mensajes, ¿sí? El envío de mensajes o llamadas entre ellos. Esos mensajes, un ejemplo, cuando ustedes agarran un celular y entran, no sé, a Twitter, por ejemplo, ¿sí? Si ustedes no tienen datos,
Twitter no va ni para atrás ni para adelante. O sea, hay herramientas donde la mayoría son aplicaciones de tipo cliente. El proceso que se está ejecutando, disculpen si escuchan ruido de fondo, pero el proceso que se está ejecutando, en este caso en el celular, es un proceso de tipo cliente, que va a ser una llamada a un proceso remoto que se encuentra en algún servidor. Justamente entre esos procesos. Y eso que ocurre a nivel de, que ustedes lo pueden visualizar, porque de alguna forma usted tiene un celular en la mano y se hacen un clic en un dispositivo, lo que hace eso es comunicarse con otro proceso que se encuentra en algún servidor más lejano. Lo mismo ocurre dentro del mismo equipo. ¿Por qué? Porque tenemos procesos que hacen consumo justamente de otros procesos dentro del mismo sistema. Entonces, por ahí yo voy a requerir que para poder continuar con mi proceso, tenga que, de alguna forma, llamar a otro proceso. Entonces le tendré que mandar algún mensaje indicándole lo que necesita o demás. ¿Sí? Bueno, esa comunicación es algo de lo que nosotros vamos a ver en esta unidad más adelante, porque, bueno, ahí pueden producirse inconvenientes, parte que es privilegiada y que yo no tengo autorización para acceder. Entonces, se me puede dar un inconveniente. Entonces, vamos a tener que controlar esas comunicaciones, ¿no? Los privilegios de los procesos, donde tengo que de alguna forma indicarle el acceso a memoria y las instrucciones que se pueden ejecutar. Yo tengo en esa información de control del proceso información que va a ser requerida, no solo para el procesador, sino que yo la tengo que tener resguardada, pero el procesador va a tener que saber que, por ejemplo, yo puedo ejecutar en modo núcleo o en modo usuario. Y de acuerdo a eso, vamos a saber qué es las instrucciones que puedo, las instrucciones que no puedo ejecutar. Asimismo, también, cuáles son las direcciones de memoria a las que puede acceder este proceso y no que vaya a querer acceder a una porción de memoria que no tiene autorización, donde podría ser un proceso en los datos privados que no permite, por ejemplo, que otro proceso acceda a esa información, o podría ser un proceso que quiere acceder a el espacio de memoria que está reservado para el sistema operativo. Entonces ahí también se va a producir un inconveniente porque ahí estamos hablando de una violación a la autorización que le estás dando a esos procesos, ¿sí? Estas cosas ocurren, y sí ocurren, ¿y ocurren con qué? Y normalmente cuando uno quiere, por ejemplo, atacar algún sistema, uno busca justamente esto, que modificar el proceso de otro, o busca acceder y sacar información de un dato privilegiado, como puede ser, no sé, una tarjeta, un número de tarjeta de crédito que se encuentra en la memoria RAM. Entonces yo quiero hacerme ese número de tarjeta de crédito de la memoria RAM, bueno, tendré que buscar cuál es el proceso que está guardando eso y ver si lo puedo atacar de tal forma que pueda consumir esa información que se supone que es privada de ese proceso y que debería... Los distintos bugs, que normalmente son bugs por una mala codificación, ¿sí? Porque yo programé mal, o pueden ser bugs también del hardware, ¿no? O sea, hay muchos bugs en el hardware, o bugs en el diseño de la arquitectura en la que está hecho. Entonces, la comunicación, por ejemplo, sí, la tarjeta de crédito me guarda el número encriptado, la comunicación a la memoria, la desencripto, la mando, y del otro lado la guardo de vuelta encriptada en memoria. Sin embargo, en la comunicación a lo mejor la mandé descifrada, y bueno, tengo que darle seguridad a esa comunicación, porque si yo la mandé descifrada en la comunicación, ¿qué pasa si alguien se hace del número de tarjeta de crédito? Bueno, o sea, son todas cuestiones que pueden llegar a suceder y que están asociadas a los privilegios de los procesos, donde podría uno llegar a establecer ciertos ataques. Bueno, son algunas cosas particulares, ¿no? Hay muchas formas de intentar de engañar al sistema. Tengan en cuenta que el sistema operativo son millones de variables, ¿sí? Porque tenemos tantas cosas que hace y tantas cosas que puede hacer, que siempre hay algún parche, y por eso es que nunca deja de haber actualizaciones en los sistemas operativos. Toda la semana o todos los meses que lo tienen, no sé, en el Zoom, en todas las aplicaciones. Y cuando ustedes desarrollen y hagan sus propios sistemas de información, o sea, un desarrollo, y les va a pasar lo mismo. También van a tener huecos, van a tener parches y van a tener que estarlo actualizando permanentemente. Va a depender mucho de la arquitectura pensada, el que sea un código seguro, el que realmente esto funcione bien. Pero bueno, son cuestiones que uno puede ir encontrando respecto a la seguridad y que están asociadas también a que el sistema operativo nos ayuda, y dependemos mucho del sistema operativo para esto. Hoy en día, por ejemplo, no podemos depender de un sistema operativo como un Windows 7 que tiene un montón de bugs y ya no se están corrigiendo más. Entonces, no podemos tener sistemas operativos que no tengan una actualización, por lo menos en la parte de seguridad, ¿sí? Por eso
hay que migrar al sistema operativo como un Windows 10, en este caso, que todavía tiene soporte, y en el caso de los Linux hay que siempre estar atento a que esa distribución que estemos usando tenga actualizaciones y estar atento a la actualización. Tenemos la ayuda de la administración automática, de la autorización automática y todo lo demás, pero bueno, hay que estar atento a eso porque es por ahí por donde pueden entrar los distintos tipos de ataques. Esto hago referencia porque uno hoy no le da importancia. Ustedes por ahí dicen, ¿quién me va a atacar en mi casa, en mi máquina y demás? Les puede tocar, sí, les puede tocar, pero lo más seguro es que no sean un vector de ataque, que no sean alguien a quien quieren atacar, o sea, que utilicen un vector para atacarlos a ustedes, que sean un objetivo, pero ustedes pueden ser, por ejemplo, el nexo a un objetivo, como podría ser, no sé, que el padre de ustedes sea el gerente de un banco y están atacando al gerente de un banco y lo hacen a través suyo, o podría ser situaciones como, por ejemplo, un sistema donde yo estoy resguardando información sumamente importante. No, ya no hablo de máquinas en su casa. Ustedes van a ser ingenieros en sistema y no van a estar haciendo software para su casa. Van a estar haciendo sistemas de información que van a tener software, por ejemplo, para todo lo que es el sistema de, ¿cómo se llama? Un sistema, digamos, que estén desarrollando, ¿sí? O sea, para sus clientes. Por eso es la importancia de entender estas cosas, porque ustedes van a llegar a establecer esto como ingenieros en sistemas a un cliente. Entonces, tengo que yo tener ciertos cuidados y tengo que tener en cuenta, por ejemplo, esto de las posibilidades de que el sistema operativo tenga actualizaciones permanentes. La gestión de la memoria es otra parte del bloque de control de proceso, algo que el sistema operativo va a requerir, porque de alguna forma tiene que saber los punteros a las tablas de página. ¿Qué son las tablas de página? Podemos hablarlo así. Podemos plantear que un proceso es como un libro. Entonces, un libro que tiene un nombre, tiene un ISBN o un ISSN, un identificador único en el mundo, que identifica a ese libro, lo cual es el PID del proceso, y tiene páginas, ¿sí? Tiene un montón de páginas. Sería justamente los punteros a las páginas del libro. ¿Por qué? Porque en el proceso hace lo mismo. Normalmente vamos a ver, hay dos esquemas que se suelen utilizar, que son el de paginación y el de segmentación. Eso lo vamos a ver cuando veamos la próxima unidad memoria. Pero en la paginación lo que se hace es, se agarra el proceso y se lo divide todo en pedacitos. Hagan de cuenta como cuando vimos los archivos y vimos el disco que lo dividimos todo en una hojita cuadriculada. Bueno, entonces sería algo parecido también, donde lo dividimos todo por igual, en pedacitos iguales, y lo que hacemos es, decimos, bueno, a ver, a vos, proceso A, te voy a dar 10 megas, y está dividido en 10 páginas. Bueno, ¿cuánto es lo mínimo que se necesita para que ese proceso se pueda llevar a cabo, se pueda ejecutar? Bueno, necesito 5 páginas, listo, entonces solamente traigo las 5 primeras páginas, o las 5 páginas que requiero, ¿sí? Y las otras 5 las dejo liberadas para cuando me vaya haciendo falta más, voy trayendo más páginas a medida que voy leyendo. Por ejemplo, ¿para qué quiero yo leer? No puedo leer de golpe todas las páginas de un libro. Empiezo en forma secuencial. Bueno, ¿qué empiezo? Y bueno, empiezo por el capítulo 1. ¿El capítulo 1 cuántas tiene? Tiene 5 páginas. Bueno, entonces subo las 5 primeras páginas que son las que quiero leer, ¿sí? Cuando llegue a la última, bueno, agarraré y subiré el siguiente capítulo que tiene a lo mejor 6 páginas, pero me encuentro con que no tengo suficiente porque teníamos 10 páginas, de las cuales 5 ocupó el capítulo 1 y 6 necesita el capítulo 2. Serían 11. Entonces, ¿qué va a tener que hacer? Bueno, como el capítulo 1 ya lo leí yo, lo que va a hacer es consumir alguna de esas páginas que estuvo usando o las va a backupear a esas páginas, las va a swapear, las va a mandar a disco y va a colocar las que necesiten en ese momento, ¿sí? Entonces, de esta manera, así muy similar a lo que estoy planteando, a la analogía que estoy haciendo con el disco, es lo que va a suceder cuando un proceso tenga que acceder a memoria y cómo el sistema operativo lo va a gestionar. O sea que él tiene que conocer los punteros a las tablas de páginas, ¿sí? A esta información de las páginas, ¿sí? Bien, propiedades de los recursos y utilización. Esto está asociado a que en el bloque de control de proceso tengo que tener información como, por ejemplo, los archivos abiertos, el historial del uso del procesador. ¿Para qué? Para que el planificador, el algoritmo después que lleva a cabo la planificación, sepa, bueno, justamente, por ejemplo, basado en esto, porque esta puede ser una variable, ¿sí? Que es cuánto llevo usando el procesador, cuál es el tiempo de uso de procesamiento que llevo desde que nació el proceso, y basado en eso puedo llegar a decir, bueno, el que menos ha estado usando sea el primero y el que más ha estado usando queda el último, no sé, pueden ser distintas estrategias, depende siempre del algoritmo que estemos usando, ¿sí? A eso me refiero con algoritmo, ¿no? Entonces, el algoritmo plantea justamente este uso del historial del uso del procesador, por ejemplo.
los archivos abiertos, porque es parte de los recursos que necesito. Recuerden que, por ejemplo, para la cuota del disco yo necesito ese tipo de información. Entonces, en el bloque de control del proceso está ese tipo de información. ¿Qué archivos tiene abiertos? Porque tengo que saber justamente cómo protegerlo, ¿sí? Cómo proteger a los archivos eso, cómo cuando esté ejecutándose el procesador que sepa qué archivos se están usando y que no permita que a lo mejor otro proceso quiera hacer uso del mismo. Bueno, hay un montón de información necesaria en este bloque de control de proceso. Fíjense cómo lo explotamos y encontramos un montón de cosas, ¿sí? Pero decimos que cuando entra en ejecución el procesador, entra en un modo que se llama modo de ejecución. Posibilidades de que uno entre en modo de ejecución usuario o modo de ejecución núcleo. O que ocurra un cambio en ellos, o sea que de un modo de ejecución usuario pase a un modo de ejecución núcleo, ¿sí? Ocurre ¿cómo se llama? Ese cambio de un modo al otro. En el modo núcleo tenemos ciertas funciones que son del núcleo del sistema operativo. Entonces, acá estamos hablando del corazón del sistema operativo y qué funciones tiene que llevar a cabo este corazón del sistema operativo. ¿Qué debería poder hacer este núcleo, ¿no? Y está asociado, fíjense, aparte de las cosas que venimos hablando, que son gestión del proceso, gestión de la memoria, gestión de entrada-salida y funciones que son de soporte, que son muy importantes esas funciones de soporte, porque no solamente son propias para el sistema operativo, sino que yo voy a intentar de llevárselos a algunas incumbencias del del ingeniero en sistemas, donde por ahí tienen que hacer uso de estas funciones del soporte, ¿sí? Y la importancia que tienen esas funciones de soporte. Bueno, en cuanto a gestión de procesos, recuerden el diagrama de estado, ¿sí? En el diagrama de estado, si ustedes hacen un recordatorio hacia ese diagrama de estado, nos encontrábamos con que tenía que darse que el proceso, antes de nacer, estaba en un estado que se llama nuevo, ¿sí? ¿Por qué? Porque nuevo, ¿qué es lo que sucede? Es como que el proceso está ahí con que quiere nacer, pero requiere que primero el sistema operativo verifique que tenga todos los recursos necesarios. Cuando él verifica que todos los recursos necesarios están disponibles, entonces se da la creación del proceso. Ya vamos a ver qué incluye una creación del proceso, ¿no? ¿Qué acciones son las que se dan en una creación de proceso? Y después también tenemos la terminación del proceso. O sea, esa es una función del núcleo, del sistema operativo, del núcleo del sistema operativo, donde es el mismo el que tiene que ver esa capacidad. O sea, no es un proceso de usuario, sino es el sistema operativo el que tiene que decidir cuándo tiene los recursos necesarios para colocar ese proceso y ponerlo en listo. La terminación de un proceso, cuando el proceso culmina, ya hizo toda su función, hizo todo lo que tenía que hacer, hizo todas sus acciones, usó todas las instrucciones necesarias y va a un estado de terminación. Bueno, es el núcleo del sistema operativo el encargado de terminar de destruirlo, que en realidad destruirlo, ¿qué significa? Es liberar todo lo que estuvo usando, todos los recursos que estuvo usando, ¿sí? Eliminarlo de las distintas tablas, de los espacios de memoria, y a su vez chupar toda la información que pueda sacar, que principalmente la va a sacar del bloque de control de procesos, que es donde más información tiene, para registrarla justamente y que pueda retroalimentar a los algoritmos también a algunos algoritmos propios del sistema operativo. La planificación y la activación del proceso, y yo tengo que poder darle su prioridad o activarlo para que ese proceso esté en condiciones de poder ser ejecutado porque terminó una entrada-salida. O sea, el movimiento que ocurre en ese diagrama de estados es parte del núcleo, es el mismo sistema operativo el que va cambiándolo de un estado al otro. La sincronización, para saber cómo se tienen que dar los distintos procesos, y la comunicación que hay entre ellos es a cargo del sistema operativo. ¿Esto qué quiere decir? Que si el proceso A se quiere comunicar con un proceso B, el proceso A no se va a comunicar directamente con el proceso B, sino que el proceso A le va a estar pidiendo al sistema operativo que le lleve tal información al proceso B. De alguna forma es así como se establece la comunicación. El proceso B lo que hace es justamente, el sistema operativo a través del núcleo es el que permite que el proceso A se comunique con el proceso B y le dice, sí, mira, esto es lo que te quiere decir este otro, ¿sí? Y establece esa comunicación. Entonces, siempre está inmiscuido el núcleo para poder gestionar estas cosas, porque si no, cualquier proceso podría hacer lo que
Entonces, tiene que estar el sistema tener en cuenta todos los bloques que tienen asignado ese proceso y que puedan justamente ser accedidos por este proceso. Cosa de que no cualquier proceso puede acceder a esos bloques y que este proceso sea el que tiene la autorización que corresponde. Entonces tengo que gestionar los bloques necesarios que utiliza ese proceso en particular. Y recibe. O sea, en realidad, lo que termina pasando ahí, Alejandro, es que más que transporta, lo que hace es habilitar el sistema operativo, esa comunicación, ¿sí? Que se quiere dar, pero es el sistema operativo el que tiene que inmiscuir ahí, se tiene que colocar en el medio, son el transporte, ¿sí? El transporte del mensaje muchas veces, cuando lo hacemos en forma remota, sí va a estar por el lado del sistema operativo y entran en juego ahí unos modelos de capas que permiten la comunicación de la información hasta que sale a nivel binario y viaja por un cable de red hasta llegar al otro lado y ahí lo recibe del otro lado del sistema operativo y se lo manda a las aplicaciones y todo lo que tiene que ocurrir. Ahí, por ejemplo, sí tenés, pero dentro de un mismo equipo puede ocurrir que la comunicación entre dos procesos se pueda dar porque el sistema operativo habilita esa comunicación, ¿sí? Pero normalmente en las comunicaciones remotas, por ejemplo, va a tener eso, ¿no? Son los sistemas operativos que van a estar involucrados. Y va a haber otras cosas que se llaman protocolos, ¿sí? Protocolos de comunicación, que es lo necesario para que esto se dé. Por ejemplo, ustedes utilizan, supónganse, para navegar, HTTPS, ¿sí? HTTPS utiliza ciertos protocolos para la comunicación, que es HTTPS, utiliza TCP, ¿sí? Que es un protocolo para controlar justamente las transmisiones que hay. Y en todas esas comunicaciones que ocurre, el sistema operativo al nivel de procesamiento. Bueno, siguiendo entonces, otra de las funciones que tiene nuestro núcleo está asociada a la gestión de memoria. La gestión de memoria, donde aquí tengo que tener en cuenta que para cada proceso que yo vaya a ejecutar, voy a requerir un espacio de memoria, como por ejemplo la reserva de la memoria para los procesos, ¿sí? Voy a requerir un swapping. El swapping en todo momento se va a estar dando porque me quedo sin espacio en memoria. Secundaria en la memoria principal permanentemente. Como les decía recién, por ejemplo, esas 11 páginas, cuando yo tenía 10 disponibles, entonces hay una que la tengo que sacar y bueno, la tendré que swapear ahí, no me va a quedar otra. Y la gestión está de páginas y segmentos, ¿no? Esto de conocer justamente qué páginas son las que tiene involucrado un proceso, y puede ser también segmentos, donde los segmentos, a diferencia es, no lo dividimos en pedacitos iguales, sino que asignamos pedazos de memoria grandes para los distintos tipos de, por ejemplo, para los datos, para la pila, para los contadores de programa, o sea, es como que lo divido por funcionalidad y les doy un espacio donde en realidad no estoy dividiéndolo en pedacitos al proceso, sino que hay pedazos grandes que tienen pedacitos de cada proceso, ¿sí? Es diferente el concepto, pero bueno, eso lo vamos a ver cuando estudiemos un poquito más y cuando nos metamos en memoria, ¿sí? En la unidad que sigue. Pero es una función del núcleo, gestionar esa memoria, ¿no? Saber justamente dónde tengo toda la info. Por otro lado, tenemos también la gestión de entrada, salida, donde tengo la necesidad de gestionar el buffer, ese espacio de memoria que yo tengo que asignarle a cuando voy a hacer una transferencia y lo tengo que ubicar en algún lugar. Bueno, ¿dónde lo ubico? Y lo ubico en un buffer. Después, lo que se hace es esa información del buffer, que en realidad es el buffer, ese espacio de memoria que le estoy asignando a ese dispositivo, y luego el sistema operativo se hace cargo de decir, bueno, esta información corresponde a el proceso tal, y por lo tanto lo ubica en la memoria o en el espacio de memoria necesario para que el proceso pueda acceder a esa información que está en ese buffer en particular. La reserva de los canales de entrada para con ese dispositivo, por ejemplo la IRQ, que está asociado con las interrupciones, tengo que saber que, bueno, qué proceso está en ese momento utilizando. Y además tengo que hacer la reserva. ¿Por qué? Y porque puede haber más de un proceso que requiere ese dispositivo.
Si hay más de un proceso, ¿qué va a suceder? Y una cola, ¿sí? Se va a generar la cola y voy a tener que ir despachando de a uno a medida que se vayan liberando. Por eso cuando un proceso que disparó una llamada de entrada-salida, el dispositivo hace la transferencia, cuando termina la transferencia se produce la interrupción. ¿Por qué se produce la interrupción? Para liberar justamente al dispositivo de tal forma que otro proceso que estaba esperando, que tenía reservado el dispositivo de entrada-salida, pueda hacer uso de ese dispositivo. Y por último, la reserva de los dispositivos para los procesos, ¿sí? O sea, esto está asociado a que tengo retenido a ese proceso, a ese dispositivo, hasta que, bueno, se termina toda la transferencia. Siempre pongo como ejemplo el disco porque es lo más fácil de ver, ¿no? Entonces, una vez que termina con la lectura del disco y ya se transfirieron todos los datos, puedo liberarlo, ¿sí? A ese dispositivo. Pero puedo estar pidiendo una reserva de ese dispositivo. ¿Por qué? Porque puede ser que el canal se haya liberado, pero no tenga el dispositivo todavía disponible. Entonces se genera también una cola en el dispositivo. Bueno, estas son todas las partes de gestión con relación a la entrada-salida que tiene que tener en cuenta el núcleo del sistema operativo, ¿sí? Estamos hablando del kernel, ¿no? Bien, y funciones de soporte. Estas funciones de soporte está asociada con lo que estaba planteando recién. Tiene que poder gestionar las interrupciones. El sistema operativo tiene que poder mandar la señal diciéndole tenés que inhabilitar al procesador o no, o se te manda la señal indicándote que se te acabó el tiempo o lo que sea, pero tiene que poder gestionar las interrupciones. Así como tiene que poder hacer auditoría. La auditoría como función de soporte es propia para el sistema para tomar luego decisiones basadas en esa información, pero el sistema operativo también permite que uno visualmente pueda ver esa auditoría, ¿sí? Pueda ver esa información. ¿Dónde podemos ver esa información? Bueno, primero, ¿cómo podemos habilitar, por ejemplo, parte de esa información de la auditoría? Bueno, hay una aplicación, en los casos de los Windows 10, que no son Home, porque el Home, obviamente, al no ser un sistema operativo preparado para tener muchas funcionalidades con respecto al sistema operativo, no trae estas de directivas de grupo, donde, por ejemplo, yo acá podría editar, ¿sí? Supónganse, algo como venirme a la configuración de Windows y entro a las directivas locales, directivas de auditoría. Yo ahí puedo habilitar las auditorías y puedo indicarle qué es lo que quiero. Por ejemplo, uno podría auditar inicios de sesión y cosas como esta que se producen al momento del arranque, que es el sistema operativo el que te da y te dice, toma, acá tenés para acceder con tu usuario y tu clave, y es él el que va a decir después, en algún momento, si toda esta información es parte de lo que yo puedo llegar a ver como auditor. Tengo manera de ver las llamadas al sistema. Sin embargo, hay herramientas que permiten auditar las llamadas al sistema que dispara una aplicación cuando uno ejecuta un evento. Por ejemplo, cuando uno presiona un botón, auditar y monitorear todo lo que está sucediendo. O sea, saber qué hizo, cómo lo llevó a cabo, en qué tiempo, cuál fue la secuencia. Eso sería para poder hacer auditoría y monitorear y viendo qué es lo que está pasando, ¿sí? Poder ver qué es lo que sucede. Entonces, acá, por ejemplo, uno podría hacer cambios sobre esto, que esto también, donde se ve reflejado como dato resultante, porque esta es la configuración, ¿sí? Aparte que también podemos configurarlo acá donde se lo voy a mostrar, pero no se configura todo acá, sino que ciertas partes, es en el visor de eventos. En el visor de eventos yo puedo ver ciertos registros, me voy directamente a uno, por ejemplo, al de seguridad, donde yo, basado justamente en esas auditorías que tengo configuradas, puedo ver, ¿sí? Y acá van a ver, pero miles de procesos capturados, porque si yo le estoy diciendo, audítame el inicio de sesión, y cada vez que se produzca un inicio de sesión me va a estar auditando algo en particular. Acá puedo ver, por ejemplo, error en una auditoría, bueno, hay que ver, por ejemplo, algún privilegio, que se quiso usar algo que no se debía. Bueno, acá puede saltar mucha información interesante cuando se lleva a cabo la auditoría, ¿sí? Informaciones en sistema, acá es donde normalmente vamos a encontrar mayor distribución de los códigos y de información que nos podemos llegar a encontrar. Por ejemplo, estos son para tenerles advertencias estas son advertencias, estos son para tenerlos en cuenta, porque acá hay un error, y es un error que está provocando algo en el sistema, algo está afectando, ¿sí? Acá se pueden descubrir cosas muy interesantes que no hay otra manera de descubrirlo. Por ejemplo, cuando a ustedes se les reinicia una máquina, ustedes deberían venir a este visor de eventos y si tienen habilitada la auditoría, que normalmente las auditorías de sistema están habilitadas, ustedes acá van a poder ver qué fue lo que causó, ¿sí? El reinicio de su máquina.
por ahí, obviamente, la información que te tira no te sirve, y por ahí la información que te tira sí te sirve, ¿sí? Un ejemplo que les pongo, en un caso de una reinicio de un servidor que tenemos en el centro de investigación, se reinició en forma aleatoria un par de veces durante una semana, y bueno, el que administraba en realidad el sistema, que era un sistema de base de datos, no podía encontrar dónde estaba la problemática. Entonces empezamos a buscar y en el visor de eventos pudimos detectar que mostraba una falla en el sector 0 del disco. ¿Eso qué significa? Que ese disco se está por destruir, se está por romper. Ese disco ya no es confiable. Entonces eso nos permitió tomar una decisión que fue hacer, por suerte, la pudimos agarrar a tiempo porque no tenían ni backup en ese servidor en particular. Hicimos la copia, se tomó espejo, bueno, empezó a trabajarse y ya no se reinició más el sistema. Entonces, por ahí este tipo de información me puede llegar a detectar cuáles pueden ser las causas de algunos inconvenientes. ¿Sí? Hay otras que son más difíciles de rastrear. Esta está asociada, por ejemplo, al VirtualBox, que es la aplicación que utilizamos por ahí para lo que son máquinas virtuales. Bueno, como yo tengo algunas cosas modificadas, por ahí me tira estos errores, ¿sí? Pero bueno, esta, por ejemplo, es una auditoría visible, ¿sí? Y la monitorización la puedo ver no solamente ahí, sino que también me sirve desde el punto de vista de como ingeniero en sistemas. Por ejemplo, en este caso, justo estamos en un trabajo donde tenemos que gestionar las capacidades. ¿Qué es la gestión de capacidades? Bueno, es cómo yo obtengo información permanentemente, en forma periódica, no estamos hablando de todos los días o cada hora, sino que se establece una periodicidad donde yo tengo que obtener información, por ejemplo, del servidor para saber, por ejemplo, bueno, el CPU cómo se está comportando y saber en qué momento o cuál es el umbral, el punto en el cual yo voy a decidir, bueno, cuando llega al 50% permanente de consumo, implica que estoy en un momento en el cual el procesador o estoy frente a un problema en la aplicación, que la aplicación no está funcionando bien, o implica de que la aplicación ha crecido, o sea, ha escalado la cantidad de usuarios, por ejemplo, y me está llevando a una necesidad de mayor capacidad en el equipo. O sea, necesito más procesamiento, más procesadores o algo que permita que esto funcione más rápido. Por ejemplo, en este momento que estoy con el Zoom y toda esta herramienta, fíjense, tengo un consumo interesante, ¿sí? O sea, acá estoy consumiendo, si esto es el 100% y está dividido en día, acá estoy consumiendo un 20% de forma permanente. Nunca baja al 0%. Entonces, yo tengo un consumo permanente. Ahí está, el 21%, sí. 21, 27, 32. Entonces, no baja nunca del 20%. Entonces, ahí tengo un consumo interesante, ¿sí? No está en cero, como debería estar subir y bajar, subir y bajar, subir y bajar permanente. Bueno, pero la máquina sin ningún problema lo puede procesar porque tengo CPU para poder hacerlo. El tema es que si eso crece, puede llegar a un punto la performance del equipo porque son muchos procesos y procesos que están consumiendo mucho tiempo. Entonces tendré que ver y pensar en lo que se llama escalar. Entonces el monitoreo me sirve, por ejemplo, para saber en qué momento tengo que gestionar más capacidad. Tengo que comprar más CPU, más memoria o disco o lo que sea, ¿sí? Entonces esas situaciones nos llevan a pensar, por ejemplo, que el sistema operativo requiere ese monitoreo, pero nosotros también podemos ver parte del monitoreo que hace el sistema operativo y nos permite tomar decisiones. Por ejemplo, una gran pregunta que siempre le van a hacer a ustedes cuando tengan que realizar un sistema de información y ese sistema de información esté asociado al desarrollo de un sistema informático. Cuando ustedes tengan desarrollado un sistema informático y es nuevo, les van a preguntar, bueno, ¿y qué equipo voy a necesitar para correr este software que me vas a hacer, este sistema que me vas a hacer? Bueno, estimar la capacidad, la gestión de capacidad que va a requerir el equipo para el sistema que ustedes van a desarrollar, o sea, el software que van a desarrollar para el sistema de información, y de tal forma que tengan la capacidad al menos de escalar. ¿Qué significa? Que si con una máquina no te alcanza, que vos puedas poner una segunda máquina y que el sistema no se entere, en realidad, porque no tengo que pararlo al sistema en producción y volverlo a arrancar. Si yo hago un sistema de tal forma que lo pongo en una máquina y me encuentro con que me quedé corto en procesamiento y tengo que apagar la máquina para cambiar o cambiar de equipo directamente porque el equipo no me permite crecer, implica reinstalar todo en otro equipo. Por lo tanto, eso no puede ocurrir. Lo que hay que pensar siempre es en la posibilidad de escalar. Si me llego a quedar corto, tengo la capacidad de poner una segunda máquina que trabaje en paralelo con un clúster que se llama y me permite ir creciendo. Obviamente que esto, en un desarrollo
residencial, a lo mejor de su casa y demás, esto no va a tener ninguna utilidad, pero en las empresas sí, esto es muy útil y muy necesario, ¿sí? Bien, entonces, siguiendo, como modo de ejecución nos encontramos con que tenemos el modo de ejecución a nivel de usuario y el modo usuario y modo específicamente del usuario, y ejecutan solo cierta cantidad de instrucciones que no son privilegiadas, o sea, tienen menos privilegios para poder llevar a cabo ciertas instrucciones, ¿sí? Y el sistema operativo es el único que va a poder llevar a cabo las que son privilegiadas. Por ejemplo, instrucciones que están asociadas al registro, a lo que es el consumo de memoria, a las direcciones de memoria y demás, eso lo va a tener que manejar justamente a modo núcleo. Entonces, permanentemente, ¿sí? Si ocurre que siempre estoy en el modo usuario, está bueno porque no hay un cambio de modo y por lo tanto sigue siendo siempre el mismo proceso que lo va a ejecutar. Ahora, para poder indicarle al procesador estos cambios, ¿sí? Voy a tener una variable que le va a indicar, una variable que está asociada con código de máquina, que es el PSW, que le va a estar indicando con un bit en qué modo tiene que estar ejecutándose y en el cual yo voy a saber que se está ejecutando en ese momento. Entonces, si yo leo ese bit, yo puedo saber si está ejecutando o en modo usuario, ¿sí? Bien, y la creación del proceso, como les dije anteriormente, está asociada a unas ciertas operaciones. Los pasos que tiene que llevarse a cabo: asignar un PID único al proceso. Esto es después de que el sistema operativo vio que tenía todos los recursos, ¿no? Después de que el sistema operativo vio que tenía todos los recursos, viene esto. ¿Qué es lo que es? Asignar un PID único al proceso. Único, no hay otro, ¿sí? Único. Reservar el espacio de memoria para el proceso, o sea, la imagen del el contador de programa, lo que tiene que ver con la pila, lo que tiene que ver con los datos, ¿sí? La inicialización del bloque de control de proceso, lo necesario para poder llevar el control sobre ese proceso en particular. Y también tengo que tener en cuenta lo que es enlazar el proceso en la cola de procesos listos para su ejecución, porque dijimos que ya habíamos llegado a la conclusión de que teníamos todos los recursos, se produce todo esto y se coloca en la cola de listos para su ejecución, o sea, para que el planificador después, en algún momento, lo ponga a ejecutarse, ¿sí? Eso es lo que está haciendo referencia de. Bien, y por un poco cerrando, ¿sí? Tenemos lo que son los cambios de proceso y cambios de contexto. ¿En qué momento debería el sistema operativo hacer un cambio de proceso? El sistema operativo va a hacer el cambio de proceso cuando ocurra una interrupción de reloj o una interrupción de entrada-salida y existan otros procesos que se tienen que ejecutar. Por ejemplo, en el caso que ocurre que un proceso hace una llamada al disco, bueno, ahí se va a producir normalmente una interrupción donde ocurre que el dispositivo le indica al procesador de que terminó ya con esa lectura y por lo tanto ocurre un cambio de proceso. Sale el proceso que estaba y tiene que entrar el proceso para continuar una ejecución. Entonces, ahí tenemos un cambio total de proceso. Un cambio de proceso es sacar a todo el proceso desde los registros que tenía en el procesador, guardar toda esa información de registros para que cuando vuelva a ser ejecutado el proceso, sepa exactamente en el lugar donde estaba parado. O sea, es una imagen completa de todo el proceso, ¿sí? De todo el proceso. Eso es lo que hace cuando hay un cambio de proceso. Por lo tanto, ahí hay muchas acciones. Está sacar el proceso y poner un proceso nuevo, cargar los registros en cero para que el proceso nuevo pueda ejecutarse y haga uso de esos registros en el procesador. O sea, hay un montón de cosas que suceden en el cambio de proceso, ¿sí? Ahora, sucede que, ¿qué modificaciones deberá realizar, en este caso, el sistema operativo? En un caso que ocurre esto. Bueno, el estado en el que se encuentra, por ejemplo, el proceso que está sacando le va a tener que poner el estado que está, por ejemplo, en bloqueado, le va a tener que guardar toda la información de los registros para después poder volver a levantarlo nuevamente. O sea, hay un montón de modificaciones que va a tener que realizar el sistema operativo para luego volver a colocar toda esta información y que continúe el camino que venía dándose para ese proceso en particular. En el estado que estaba, es sacar una foto del proceso. La modificación más importante es el estado, saber en qué estado queda, ¿sí? El fallo de memoria, o en realidad una de las cosas que pueden ocurrir cuando hay una interrupción, ¿sí? O mejor dicho, a ver,
voy a sacar esto. A ver, ¿qué pasa si, qué pasa ¿a qué estado va a pasar el proceso actual en ejecución si pasa esto? Yo tengo un fallo de memoria, fallo de una página. O sea, tengo un proceso en ejecución. Ese proceso dice, necesito información que se encuentra en la dirección de memoria X. Voy a buscar la información que se encuentra en X y me encuentro con que en X no hay nada. En X no está la información que yo requiero. Eso se llama fallo de página. Fui a buscar una página y me encontré con que no estaba en memoria. O sea, en ese momento se requirió una información, quisiera leer una página y me encontré con que ¿dónde está? Si no está en memoria RAM, ¿en dónde se encuentra esa página? En disco. Bien, cuidado. Cuidado, está en la unidad de almacenamiento secundario, en la memoria secundaria, normalmente es el disco, y cuidado con la palabra suspendido, porque suspendido y bloqueado, ahí me está dando un estado, no me está diciendo dónde se encuentra, ¿sí? La página esa, ¿sí? Acuérdate que la página es algo que necesita ese proceso. Entonces ahí está hablando de un proceso. Yo te estoy hablando de un pedazo de memoria que requiere acceder al proceso. El proceso está en ejecución y quiere acceder en este momento a una información que estuvo en algún momento en memoria, pero ya no está. No está. ¿Por qué no está? Bueno, si les vuelvo a explicar el caso del ejemplo anterior, que dijimos de las 11 páginas, y había una que la tuve que bajar, bueno, en algún momento estuvo en memoria una de esas páginas. La necesito de vuelta y me encuentro con que no está. Al no estar, ocurre esto. Entonces, ¿qué va a pasar con el proceso S en ejecución? ¿A dónde va a parar el proceso en ejecución? ¿A qué estado va a ir a parar? A ver, si estaba en ejecución, ¿a qué estado va? ¿O no? Se encontró con que no está en la memoria RAM. ¿Qué tiene que hacer con esa página? No está en la RAM, está en disco. Entonces, ¿qué va a tener que hacer? Con esa página, la fui a buscar a memoria. Me encontré con que en la memoria no está. Si no está en la memoria, ¿en dónde dijimos que está? En el disco. Entonces, si está en el disco, ese proceso necesita, que el proceso que está en ejecución, necesita leer esa información, pero en memoria, y está en disco. Entonces, este proceso se va a bloquear. Cuidado, no usen su disco el proceso. Y el proceso no está en disco, el proceso está en ejecución. Estamos hablando de un proceso. Fíjense, ¿a qué estado pasará el proceso actual en ejecución? Está en estado de ejecución, está ejecutándose. Se encontró con que fue a buscar algo a la memoria y no estaba. Como no estaba, ¿qué tiene que hacer? Tiene que bloquearse ese proceso, ¿sí? De alguna forma tiene que o esperar a que ocurra qué cosa, a que ocurra que la información se saque del disco y se vuelva a colocar en memoria. Por lo tanto, eso es una llamada de entrada-salida. Tengo que ir a buscar algo al disco. Entonces, es una llamada de entrada-salida. Entonces, ese proceso que está en ejecución y que quería usar algo que estaba en memoria y no está más en memoria, no va a ir a suspendido, va a ir a bloqueado. Va a ir a suspendido y bloqueado, porque cuidado, vuelvo a insistir, no usen la palabra suspendido, porque suspendido tiene dos estados, que es suspendido y listo y suspendido y bloqueado. Entonces va a ir a bloqueado si tengo espacio en memoria RAM. Si tengo espacio en memoria RAM, va a esperar justamente bloqueado en memoria RAM. Si no tiene espacio en memoria RAM, va a ir a suspendido y bloqueado. ¿Hasta qué? Hasta que la información sea ubicada en la memoria RAM, esa página sea ubicada en la memoria RAM, y cuando esté ahí, va a interrumpir el dispositivo indicando que ya está esa información. Recién ahí el proceso va a poder retomar al estado de listo para poder luego ser ejecutado nuevamente. ¿Tiene que buscarlos y abrirlos desde el disco? Claro, lo tiene que ir a buscar porque... No, abrirlos desde el disco no. Tiene que ir a buscarlo el disco y llevarlo a memoria RAM. Recordad que un proceso solo puede acceder a la información que está en memoria RAM. Lo que va a hacer en ese caso, si no está más en la memoria RAM, porque tiene que ir a buscar esa página en el espacio de swapping, ¿sí? Lo va a ir a buscar, lo va a llevar a la memoria y recién ahí se va a destrabar el proceso de bloqueado y va a pasar a listo. Si estaba sin espacio, entonces estoy en suspendido, pero usted tiene que siempre indicar que está en bloqueado. Si me van a decir que está suspendido, me tienen que indicar de que no había espacio en memoria RAM. ¿Se entiende? Entonces, esa es la situación. O sea, que ese
proceso va a pasar a un estado de bloqueado, ¿sí? ¿Y qué estructuras del sistema operativo se actualizan en un cambio de contexto? El cambio de contexto es un cambio más rápido. ¿Por qué? Porque el cambio de contexto se da justamente dentro del procesador. El procesador es hardware, pero el procesador tiene caché. Si ustedes se fijan, en las características tienen caché, tiene memoria y tiene ahí información de los registros. Va a haber veces en el que el sistema operativo va a poder dejar al proceso y ese proceso va a requerir algo, y como no hay otros procesos o no hay interrupciones o demás, esa información no va a ser cambiado el proceso, no lo va a sacar el proceso, porque el proceso que sigue es el mismo. Entonces, esa información queda en la órbita del hardware. Por lo tanto, eso es mucho más rápido, porque no tengo que estar guardando la información de los registros, si yo estoy justamente dentro del procesador. Entonces, el cambio de contexto es porque cambia un contexto donde tuvo que ir a buscar algo, pero no hay otro proceso, entonces el proceso se queda ahí, y por lo tanto la velocidad de un cambio de contexto es mucho más rápida que la de un proceso, la del cambio de proceso. O sea, un cambio de contexto es el mismo proceso, ¿sí? El mismo proceso, pero que ocurrió un cambio en el contexto de él, y no hizo falta sacar toda la imagen del proceso afuera para que entre un nuevo proceso, porque es el mismo el que se está ejecutando. Entonces el cambio de contexto es algo mucho más rápido y se hace a nivel de hardware normalmente, y el cambio de proceso ya no. El cambio de proceso es más lento porque tiene que sacarse el proceso y tiene que traerse un proceso nuevo, ¿sí? Esas es las diferenciaciones que hay ahí. Entonces, en el cambio de estado de proceso, ¿por qué es más lento? Fíjense, porque las acciones que tiene que llevar a cabo son estas. Salvar los registros del proceso actual. O sea, tiene que ver el procesador qué registro tiene, porque yo tengo que salvar todos esos registros para cuando el proceso ese vuelva al estado de ejecución. Actualizar el bloque de control de proceso con el nuevo estado, saber si están listos o a dónde va el proceso y ir a parar a bloquear. Mover el proceso a la cola correspondiente, en este caso a la de bloqueado. Seleccionar un nuevo proceso a ejecutar. El sistema operativo tiene que ejecutar el algoritmo para que el planificador diga, bueno, este es el proceso que sigue. Actualizar el bloque de control de proceso de ese proceso seleccionado, por ejemplo, para indicarle que ahora el estado va al procesador en ejecución. Actualizar las tablas de memoria, indicándole los espacios de memoria que tiene que tener acceso justamente cuando el proceso entre en ejecución, y restaurar el estado del procesador. ¿Qué significa? Tiene que dejarlo como estaba. ¿Qué pasa? Porque puede ser un proceso que estaba esperando, no un proceso nuevo. Es decir, un proceso que estaba esperando, ¿qué tengo que hacer? Agarrar todos los registros que yo tenía guardados y volverlos a colocar nuevamente. ¿Y para qué? Para que continúe en la foto donde habíamos terminado con ese proceso, ¿sí? En la foto en la que habíamos pausado ese proceso, porque bloquearlo o llevarlo listo era como pausarlo al proceso, ¿no? Entonces, tengo que apretar el play y el play tiene que continuar desde lo último y donde estaba parado todo. Entonces yo voy a recuperar todos esos registros, ¿sí? Si es nuevo, obviamente que estos registros van a estar vacíos, se van a llenar porque comienza el proceso nuevo, pero cuando se hay que sacar toda esa información del registro para que vuelva a acceder. En un procesador, porque yo no salgo de la órbita del procesador. Esa es la diferencia en el cambio de contexto. Por eso es mucho más rápido, ¿sí? Esa es la principal diferencia. Bueno, con esto hemos terminado lo que es la unidad número... Perdón, la unidad. Hemos terminado lo que es estructura de control de proceso, y con esto llegamos hasta acá con lo que entra en el parcial. Lo vamos a estar tomando el teórico el 31 del 5 y el práctico va a ser el 8 del 6, perdón, el 8 del 6, ¿sí? Esto por un poco para disposición de cátedra, para intentar tomar todos juntos, y por una cuestión de que yo quería darles 15 días para que puedan madurar toda esta información y tengan esta lectura. Esto está aproximadamente en el libro del Stalin, por ahí por la página 128 en adelante, ¿sí? Bueno, quedo acá. Primero, si quieren, pongan por favor presente, ¿sí? Para que me quede el presente de todos ustedes. Y por otro lado, si alguno tiene alguna consulta, quedo a la espera de cualquier pregunta, duda o consulta que tengan. Si no, quedan liberados y que tengan una hermosa semana.